Ingera el ejercicio al 1, el literal G. Ya, ingeniero. Solo que estoy buscando el... A ver, la literal 1, bueno, ya estoy aquí. Vamos a hacerle acá, esto iniciar. Open board. Ok, a ver, la pregunta 1, literal H, ¿no? El G, Inge. El G. A ver, dice, si una señal modulada SMF, o sea, es decir, la señal SFMDT, es decir, la señal que tú tuviste de la ecuación, la que tú has de haber tenido con la función en voltaje o en, a ver, sería aquí la señal FM, estoy jugando con AM. A ver, dice, si la señal FMDT pasa por un amplificador, o sea, yo tengo mi modulador en FM y aquí ingresa la señal modulante, aquí está la señal portadora. Entonces acá lo que yo voy a tener es una señal, prácticamente una señal de portadora en función del tiempo, que va a ser igual a una amplitud de la señal, seno de la frecuencia, si se puede decir, angular de tiempo más el ángulo de fase, pero tomando en cuenta que este ángulo es cero, seno va a ser la variación de la frecuencia angular más su ángulo de fase. Tomando en consideración que la variación de fase va a ser igual a una frecuencia 1 más la frecuencia 2, sobre 2, o la variación de frecuencia va a ser igual a omega 1 menos omega 2, o la variación de frecuencia B va a ser igual, a ver, omega 1, no, perdón, omega 2 menos la frecuencia 0, y sería la otra omega 0 menos omega 1. Pero esto tomando los de la modulación FM, dice que esta señal ingresa a un amplificador. Desde aquí se va a conectar a un amplificador. Dice que este amplificador tiene una característica, ¿no? Como tal, ¿Qué va a un hacer la usuario señal, ingeniero? Amplifica. está Si bastante es que esto este de, modulador FM, yo lo que voy a tener es una banda, después decir, como con tal, estímulos un armónicos, pero usuario también tiene armónicos de la señal. Regularmente, si es que el índice de modulación es menor a 1, tiene los primeros, la frecuencia superior, la frecuencia inferior y la frecuencia portadora. Pero como ya tiene un dispositivo lineal, porque este dispositivo lineal es A, punto y coma B al cuadrado, punto y coma C al cubo, es decir, que esto representa los dispositivos no lineales, lo que hace es que se expande el índice de modulación mayor a 1. Entonces, lo que yo tengo con este amplificador es que como va a ser mayor a 1, vamos a tener coeficientes de, ¿cómo se llama? De los productos del índice de modulación, de los armónicos de la señal. Esto depende de las funciones del S. Entonces, prácticamente lo que yo voy a tener es un modulador con una banda ancha de lo que tengo banda estrecha con este amplificador que me va a permitir hacerlo. Como dice, no lineal. Si fuera lineal, simplemente amplificara la señal. Ahora, dentro de esta señal, dice que le convierte de la señal PM a una AM. Recuerden que nosotros al momento de tener una señal FM, también yo produzco indirectamente una señal de modulación de fase. Entonces, con eso, lo que yo hago o lo que yo tengo que hacer es prácticamente analizar cómo yo le convierto esta señal de PM a AM. Es decir, que de lo que hago de la modulación FM, yo le voy a convertir a una señal AM con un envolvente. ¿Sí? Es lo que dice el ejercicio. Entonces, para convertir aquí la índice de modulación debe ser menor a 1. Con esta condición, yo no me voy a incrementar mayor a 1, voy a mantenerme, el amplificador solo me va a aumentar la potencia de la portadora y de las bandas laterales superiores para cumplir la condición de que se va a hacer un amplificador en AM.
Si hago eso y considero que FM es de banda estrecha, la que tengo acá es de FM de banda ancha. No sé si está claro esta ingeniera. Sí, ¿Sí? sí. Ya. Una vez que hace eso, o sea, lo que pasa es que la parte matemática en esta ecuación lo que usted va a tener es una función. Pero, por ejemplo, dice que la señal va a ser transmitida, dice que toma, dice, verán, acá dice S de T es igual a AC, la amplitud de la portadora, porque es el carrier. 1 más C, esta constante creo que hay que encontrarle por el índice de modulación M de T por un valor máximo del valor del índice de modulación M de T. Coseno. ¿Te acuerdas ustedes o se acuerdan cuando era FM? Cuando había seno era FM y cuando había coseno, ¿qué era? PM. Entonces dice que ya la modulación es PM. O sea, ustedes no revisan las ecuaciones que había en modulación de toma así, y ahí dice que el coseno es igual a 2pi por la frecuencia de la portadora del tiempo más 2pi por una constante KF. Esta constante es la desviación de frecuencia. ¿Se acuerdan que era la integral de 0 a t del índice de modulación de t? Bueno, todo esto lo que me está indicando es que toda la señal se está multiplicando por un valor de amplitud con respecto con una modulación de PM. Esta ecuación representa todo esto, lo que dice de PM a M. Entonces dice, ¿dónde C? Dice que el valor C es el factor de conversión. Este factor de C es el que convierte la señal PM a M. ¿Qué es lo que hace AM para pasarle al otro? Voy a variar la frecuencia, perdón, la amplitud voy a variar. ¿De cuál? De la portadora. Entonces yo tengo que variar este coeficiente entre un rango máximo de 0 a 1, que no puedo cambiar. Igual este índice de modulación, asumiendo estos valores. Determine la señal demodulada, dice. ¿Cómo determinaríamos si es que yo esta señal que yo tengo, cómo le haría si yo filtro? Si yo tengo, verán, dice que esta señal entra, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo tengo esta señal SDT entra acá? Y entra a un discriminador de frecuencia. Entonces voy a discriminar la frecuencia. ¿Sí? Y el otro, que es un detector dependiente. Detector dependiente. ¿Ya? Seguido por un detector de envolvente. Verán que lo que dice, detector de envolvente. ¿Qué quiere decir eso? Verán que la señal tiene componente de fase y de amplitud. Entonces, al venir la ecuación SDT, que lo primero que viene es, utiliza, por ejemplo, bueno, el receptor coherente es obviamente para detectar la fase, ¿no? Pero lo que viene es un discriminador de frecuencia. ¿Qué quiere decir con el discriminador de frecuencia? ¿Ustedes se acuerdan en la modulación, ingeniera Abril, te acuerdas cuando vimos QAM y pasaba los valores 1, 0 y solo pasábamos filtros para abajo? Y pasaba solo los valores 0 y 1 y no pasaba al producto seno al cuadrado, ¿te acuerdas? Porque las frecuencias eran mayores. Ajá, sí. Ya, igualito pasa acá. Si ustedes se dan cuenta, coseno de 2, es decir, yo tengo una señal que originalmente era seno, ahorita viene desfasada porque viene con coseno la señal. Viene con una amplitud de 2pi FC por una constante de variación. ¿Qué es lo que no va a permitir este desviador de, perdón, este discriminador de frecuencia? Es la variación de frecuencia. Este componente, aquí tendríamos que resolver más la ecuación para hacer la parte, y esta partecita es la que no va a pasar. Viene acá el detector dependiente. ¿Qué es el detector dependiente? Es cuando yo cambio abruptamente en el dominio de la frecuencia, yo cambio en el dominio de la frecuencia, el cambio de la subida y de bajada de la frecuencia, especialmente en el filtro pasabanda. Esta pendiente es cuando ingresa o detecta el cambio de variación. Es decir, que si hubo un vestigio de todo esto, esta parte no lo deja hacer. Toca resolver todo el producto, toda la ecuación para ver qué parte de tanto de la parte de la desviación de frecuencia y la función coseno no permite pasar eso. Y para que solo pase esto, ¿qué detecta? La envolvente. ¿Qué es la envolvente? Es la modulación AM, ingenieros. Esta envolvente. ¿Para qué? Para poder recuperar la señal de información. Y esto es lo que debería recuperarse. Solo esto debería identificar el circuito. ¿Sí estamos claros? Ahora, déjenme ver lo que estaba leyendo también.
Estaba leyendo, estaba, perdón, estoy acá. Ya, perdón. El comunico del cuantizador. A ver, dice, entonces lo que hay que resolver es de la ecuación y ver qué es los vestigios que me da, que elimina el de puente, el de frecuencia y qué me queda. Me debe de quedar solo la señal AM. Eso es todo lo que dice. No sé si está claro, ingenieros. Y al final lo que me va a quedar ¿cómo se llama? Un receptor o un demodulador en esta fase. Y lo que se debe recuperar es la envolvente de una señal de información a través de que la señal de información que se originó pasó por FM. Por FM fue amplificada, se amplificó. Después fue por un desviador de desviación de frecuencia y después fue por un detector de ¿cómo se llama? De amplitud. Sí, es decir, que vino a FM, le amplificó la señal, eliminó todas estas variaciones de cambios de señales porque le cambió en fase y le hizo al mismo tiempo de FM, le hizo PM y AM. Y al final lo único que quiere es recuperar la señal AM, es decir, que hace dos modulaciones al mismo tiempo. Es lo que hace, pero hay que tomar en cuenta las frecuencias que se va a hacer. Para nosotros, si el ejercicio fuera con frecuencias de 88 Hz, de 88 megas, acá la portadora debería ser una de 200 megas, acá la portadora debería ser de 30 kilohercios, y aquí la portadora debe estar en el orden de los kilohercios. Entonces, por eso se va eliminando con esto los componentes que varían mayor la frecuencia. Ahora, nosotros no nos dan estos valores, lo único que está tomando es la parte matemática para entender cómo va eliminando y cómo se va cambiando de FM, PM y AM para recuperar la señal de información. Eso es todo lo que hay que hacer. No sé si estamos claros. Verán que el ejercicio era para que ustedes investiguen también, ¿no? Y verán que ya voy a dar analógico, digo ópticos. En el H, no sé si estamos claros hasta ahí, ingenieros. Ya. Verán, poco a poco. El FM, tú modulas. Esto le pueden hacer en Simulink si quieren, ¿ya? En Simulink, en el Tools hay el modulador, el discriminador y todo esto. Tienes que ingresar la señal, tienes que poner el factor de ganancia y variar la escala que te dice, le ponen la amplitud de 1 a -1 como se tiene. Ahora, en el grado H, en el punto H dice determina el grado de distorsión. De distorsión de una señal recuperada. ¿De cuál es la recuperada? Es de la señal de aquí, la señal original que viene del transmisor, ¿sí? Comparado con la potencia de la señal de error respecto a la potencia de la señal original, que se recupera cuando cuando la variación dice, cuando este coeficiente C es de 0,05 radianes, ¿sí? Considere para este cálculo que el ruido aditivo es despreciable. A ver, regularmente cuando viene el transmisor con el equipo receptor, lo que yo debo tener aquí de la señal modulante, lo que va a venir, siempre va a venir con ruido, va a venir la distorsión que se dice. Pero la distorsión es lo que se va a variar la señal, se va a distorsionar un poco la señal original. Este coeficiente lo que le indica es que como va a llegar solo este valor, esta ecuación, ustedes van a ponerle aquí en función de 0.5 radianes, pasado a grados, ¿cuánto es 0.05 radianes? Ingenieros. $28.65. Ya, 28 grados. Eso hay que reemplazar aquí, la variación, a sumar algunos valores y para ver cuánto me va a dar el valor del valor original que se ingresó. No sé si me acuerdo, la señal original era una pendiente, ¿con cuánto era de amplitud máxima? 20 hercios creo que era, o 20 vatios. Ingenieros. Pero esa era la densidad espectral. Sí, ¿cuánto era? Era de 10 milivatios por Hertz. Acá puedo ocupar esta ecuación y puedo la señal que me sale acá, puedo hacerle la densidad o hacer la transformada de Fourier para aplicar la potencia. La potencia es 1 sobre el periodo integral de 0 al tiempo de x cuadrado de t, ¿no? De la función f de x al cuadrado por dx en este caso. Entonces, lo que dice es comparar esta señal con el otro y si sacan esas diferencias, pueden sacar el porcentaje de distorsión. Esa es una manera de hacerlo.
No hay una ecuación para que me diga calcular la distorsión de una señal. Es decir, yo comparo la señal original de la potencia que me sale, acá me sale 9.8 o 8.7, es por el ruido interno, por otras cosas, pero que está dentro del 70 o al 80% de la señal. Eso es lo que hay que hacer, ingenieros. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Pero sentido común. O sea, verán, si ustedes entienden cómo hace la modulación, las etapas, la parte matemática, aquí les están dando una ecuación y le están dando valores, simplemente reemplacen y ven la ecuación matemática. El discriminador, ¿qué hace? Discrimina la frecuencia. La variación de frecuencia no va a pasar. Porque, ¿qué va a ser? Un filtro de frecuencias muy altas, porque el FM, el modulador, debe ser menor a 1. Aquí, lamentablemente, yo la verdad que estaba leyendo y no encontré el enlace, por eso no les mandé. Estaba viendo que aquí se aplica mucho criterio entendiendo y estudiando. O sea, no es con los típicos ejercicios, aplique solo la regla de Carson. Hay algunas cosas que sí les dice que apliquen, ¿no? Por ejemplo, este de la función de Gauss, que les deja en sigma, creo que es o en phi, no me acuerdo la variable esta que les deja, les da la ecuación de Gauss que hay que encontrarle y reemplazarle para poder integrar y encontrar la densidad espectral. Eso también me preguntó el ingeniero Kulkai, que estábamos revisando, y digo, sí, encontraste de otra manera, llegamos al mismo valor. O sea, no hay ningún problema de esto. ¿Por qué les digo que es muy interesante esto? Porque a veces, cuando hay los sistemas de comunicaciones analógicos, trabajamos con FM y ¡prac! Se mete otra señal de AM. ¿Por qué? Cuando yo cambio con el sintonizador o me equivoco al aplastar el selector de la señal para cambiar las bandas de frecuencia. Entonces pasa esas situaciones. Nada más. Vamos, ingenieros, yo confío en ustedes. Son ya les di hasta el día lunes y voy a ver cómo lo han hecho. Analicemos, tengamos conceptos, revisen FM de banda, por ejemplo, revisen el capítulo de FM, le hacen lo que es la recepción, ahí vienen los receptores de los discriminadores, pero aquí solo se enfoca la parte matemática. Si fuéramos ya la parte con frecuencias, el circuito debería acondicionarse y tener un filtro pasabanda o cambiar de portadora para que vaya de megahercios a kilohercios dentro del sistema. Muy interesante este examen que han sabido poner, capaz de poner en el examen a los analógicos. Ahí sin nadie pasar. Pero bueno, es muy interesante. No sé si tengan dudas, alguna inquietud, por favor. Y ahora que de lo mismo decir. Ingenieros. Estaba analizando. Solo analices, tienes la señal con los valores que te da de 0.5 radianes, reemplaza en la ecuación, vele qué señal tienes, integras y comparas un valor. La integral del tiempo que le asumes al otro valor que estaba no me acuerdo si era de menos b a b, le puedes poner un valor. Integras el valor que te da de la señal que tienes y comparas y tienes la relación de distorsión en porcentaje. Eso es todo. Hay ecuaciones que, por ejemplo, no sé si encontraron el libro de Haidt. ¿Encontraron ese libro? Think. Pero está en español o en inglés. Ya ven, si me acuerdo el libro. En español le encontraste chévere, Sí, porque el ingeniero Jurado nos dio. Serio, y viste el capítulo de, no sé si había el capítulo de modulación analógica. El lobito cucuzonaba, papá besó mi frente. Y nada. Del cuantizador ya están haciendo, ese cuantizador baja una resolución de 4 bits, ¿no? Ingenieros. Sí. Ingenieros, o ya se fueron, o ya me desconecté. Sí, ingeniero. Aquí estamos, ingeniero. Yeah.
Listo, vamos a seguir con la materia. Voy a preguntar, voy a tomar la prueba menos pensada, ¿verdad? A ver, vamos con... A ver. Ingeniero Rojano. Déjame las preguntas del examen. Ingeniero Rojano, ¿estás almorzando o ya estás en clases? Sí, que tenía un... Ok, tal vez Javier me puede hacer algo de lo que vimos el día de ayer, por favor. Aunque ya va a ser hora ya. Bueno, porque está dañado el micrófono del ingeniero Rojano. Lo único que vimos ayer fue algo de los contenidos de cableado estructurado. Sí vimos los tipos de fibra, vimos el ancho de banda. Mandé. Perdón, no me escuché, que estaba con problemas de internet, perdón. No, no te preocupes, tranquilo, yo entiendo. Yo entiendo, yo confío mucho en su capacidad, ingenieros. Vamos ahí. Es solo de interpretar, asumir. Hay ejercicios en la parte de esto de comunicaciones que van a encontrar solo diagramas de bloques, ingenieros, solo diagramas de bloques, y hay que buscar ese diagrama de bloques para poder implementarlo. La ventaja de MATLAB es que en Simulink ya está hecho la mayoría. Hay que poner los valores para que comience a trabajar. No poner valores de extremos, ¿no? Que vaya de una amplitud de 1 a -1 o del periodo de -1 a 1 para que puedan analizar y entender el sistema, ¿no? Ok, verán, ahorita vamos a trabajar con los conectores que vimos, también vamos a ver los estándares que vimos del 569. A ver, ingeniero Marlon, ¿qué indicaba el 569A? ¿Qué te indicaba, Marlon? Bueno, ese describía los diseños para la trayectoria de las ducterías y cuartos dedicados a los equipos de telecomunicaciones. Ok, gracias, ingeniero. Lisbeth, ¿qué me indicaba el IA 606? Lisbeth. Lenin, ingeniero Gutiérrez. Eso es, ese, Inge, ¿me escucha? ese es para la administración del cableado. Ok, para la nomenclatura y la identificación del cable. Gracias. Dígame, Lisbeth. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho, ingeniero. No, es que no. ¿Es su internet o él es el mío? Ya me estoy preocupando. Si le escuchan a la... Mande. Bueno, no importa. Sigamos, ¿ya? Vamos a continuar con la siguiente parte de lo que faltaba. Creo que eso vamos a alcanzar nada más para la otra semana a ver lo que es la parte de las redes de FTTH y las redes GPON. Entonces, la normativa 569 es la parte de la ductería y el cuarto de comunicaciones, del 606 la nomenclatura de identificación de los cables, ¿sí? Y, a ver, no le escuchamos, yo no le escucho bien, ingeniera. Ay. Ya, entonces la identificación viene desde el cableado, desde el host hasta la roseta, y de la roseta viene al armario y ahí viene la identificación del MDF para la ubicación de cada uno. Estas partes de las ranuras está dentro del armario, no es que esta parte y viene con el PX box si es que fuera el caso, o regularmente viene con la caja de, ¿cómo se llama? De la central o la centralina que tiene también para los números telefónicos extendidos. La identificación viene por colores, cada uno tiene su aplicación, la normativa dice que nosotros debemos mantener esta identificación para poder trabajar. En algunos casos, la mayoría viene con amarillo para mantenimiento, seguridad y dispositivos auxiliares, que son como sistemas de backup dentro de esto, ¿no? A nosotros nos debe importar lo que son las redes de cableado vertical y horizontal que nosotros debemos trabajar. Aquí habla técnicamente que nosotros debemos ocupar un cable UTP de 4 pares de 100 ohmios, un cable de backbone de 100 ohmios, el STP que la verdad que no lo he visto, yo he visto más UTP con el categoría 6 y la fibra óptica que debe trabajar con 62.5 y 125 micrómetros. Hay que tomar en cuenta que la distancia desde el armario hasta el distribuidor de un edificio debe ser hasta de 3.000 metros y también la distancia máxima a un IEDF puede ser hasta de 500 metros entre cada uno o los 3.000 metros aquí directamente sin un IDF final, ¿no?
También vimos la estructura que debe ser máximo hasta de 100 metros, la distancia del switch al latiguillo, el latiguillo debe ser de 5 o 6 metros, de la parte del patch panel hasta la roseta debe ser de 90 metros y de la roseta a la computadora el latiguillo de 3 metros. Eso era lo máximo que debemos considerar porque si no tomamos esta distancia, si ponemos más, se atenúa. ¿Qué pasaría si la distancia sería menos? ¿Qué problema tendríamos? ¿O no habría problema? ¿Qué opina, ingeniera Zapata? Creo que no habría problema porque nos dice que la distancia máxima, entonces sí puede ir de unos 80 a 70 metros. Correcto, muy bien. Lo que sería es que recuerden aquí que los cables tienen la palabra de la resistividad eléctrica que es en función de la longitud, por el pono, pero por el área que tiene. Pero aquí la distancia, entre mayor distancia, mayor atenuación tengo. Es lo que dice máximo que debo tener, máximo. Si es menor, mucho mejor para hacerlo. En algunos casos, si es que la distancia es mayor, yo tengo que poner amplificadores. Aquí hay que tomar en cuenta el estándar IEC 569 del punto POF. ¿Qué era el punto POF? Que esto ya de haber visto ustedes. Yasmín, hágame un acuerdo qué era el POP. Era lo de plástico, Inge. No. ¿El POF qué era? Era hasta donde llega el ISP, o sea, el proveedor de servicio. Correcto. Es el equipo de acceso al servicio. Este es como decirles, el equipo que conecta al ISP. Muy bien, ingeniero Veloz. Excelente. El POF es el punto de operación, el punto de acceso. Y de aquí solo se va al MDF. Velen aquí. Y este POF se puede ir a otros MDF de otro campus. Entonces, este es lo que dice aquí, ¿no? Se va a la Facultad de Sistemas, de Mecánica, de Civil o de Agronomía. Y listo. Acabó. Y el POF sale al Internet. Prácticamente el POF es el proveedor, el ISP, el proveedor de servicio Internet. Aquí el equipo debemos configurar los firewalls, debemos configurar, bueno, aquí la granja de servidores debería tener el DNS, el email, el FTP, ¿cuál más hay? Los que más se ocupan son esos, ¿no? Dentro de los servicios de comunicaciones. El cableado estructurado, hay que tomar en cuenta cuál es de cableado estructurado, cuál es de cableado de backbone. Regularmente algunos de los cables le ponen, el rojo le ponen como backbone y el azul es de cableado horizontal para identificar dentro de la estructura, si tuviera esos colores, ¿no? Para poder identificar. La topología siempre va a ser estrella. Algo importante, nosotros tenemos dos tipos de topología, que me olvidé ayer de decirles, que me vino ahorita a la mente, que tenemos topología lógica y topología física, ¿no es cierto? La topología física es cómo están ubicados los equipos y yo cómo les conecto. En cambio, la topología lógica es cómo yo les configuro. Yo puedo tener topología física, estrella, y topología lógica, anillo. ¿Puedo tener eso? ¿Puedo tener así o no? Ustedes que son expertos en redes. Nathan. Sí. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo haces la topología física? Ya, lo bueno, le pongo a un lado, a la esquina, al otro, le conecto y ya está. ¿Cómo hago que la configuración lógica sea en anillo? Tocaría colocar otros routers más para poder acceder, como que si es que se daña uno, puede ir por el otro. A ver, anillo, pero solo tengo esta configuración. Ah, solo con eso. Solo con eso, pero aquí tienes un router. Tienes un router. No, faltaría otro para Correcto, poder enviarlo. Sí, lo que yo tendría aquí, los repetidores serían los routers, o los switch. Gracias, ingeniero. Los switch. Ahí yo les podría hacer la configuración como que fuera VLANs, ahí hiciera los broadcasts, los ENICAS, los únicas, y vería el QoS de los protocolos y mandaría y le hiciera una configuración. Aquí mucho tenemos que hacer ya la configuración de una red de acceso de banda ancha con la conmutación de paquetes. Aquí importa muchísimo. Aquí los paquetes de datos que yo manejo, los frames, con los archivos de los scripts que se maneja, regularmente se hacen en Java y en Python. Regularmente de aquí en adelante, todas las aplicaciones de redes de datos para planta interna, para ver la calidad, el servicio, los datos que se envíen y el tráfico, es con puros scripts ya hechos en Python o en Java, pero la mayoría llevan en Python los scripts que se va a hacer. Entonces, por eso que la necesidad de aprender y
y aplicarlo en ese sentido, ¿no? Ok, hasta ahí creo que estábamos viendo. Ahora vamos a empezar a ver la parte horizontal y la nomenclatura de 100 base, FX, SX, monomodo, multimodo o el factor que tiene, ¿no? Aquí el cableado horizontal prácticamente son con las rosetas y los archivos, y las rosetas extendidas que se tienen, horizontales que se tienen en los armarios, ¿no? Que eso ustedes ya han visto. Los componentes de cableado de la 5, 6, 8A, que es prácticamente la conexión de cable cruzado, cable horizontal con cable vertical, y todo, no sé si se dan cuenta, todo viene por techo falso y nada se puede que se vea y prácticamente mantener la distancia de los 100 metros, perdón. Los 3000 metros, especialmente para el backbone. Eso no hay que olvidarse. El tipo P, los 3000 metros, también puede serle con una interconexión intermediaria para la conexión horizontal. También debe mantenerse los 3000 metros. Máximo. Si es menor, mucho mejor, por favor. Y dentro de esto, las distancias recomendables para el tendido del backbone son las siguientes. Por ejemplo, si yo tengo en medio de networking, cuando ustedes escuchen este término de networking, significa que yo tengo una red trabajando con una granja de servidores, tanto interno, es decir, que puede ser intranet y puedo tener extranet. Es decir, tiene los dos para que nadie más asiste sea afuera, tú no tienes el código de acceso del puerto y simplemente no vas a poder visualizar los servicios que se tiene para poder trabajar. El tipo de la fibra que se va a trabajar 62.5 a 125, yo voy a trabajar con fibra single modo, ¿sí? Cable UTP para voz o cable UTP de datos. Entonces yo puedo trabajar con cable multimodo o monomodo y el UTP. La distancia que va desde el usuario final hacia el MCC con cable de fibra óptica, si se puede decir, de sentido 125, yo voy a tener 2000 metros, 500 metros dado entre el ACC y el ICC y el ICC al MCC, 1500 metros total, yo tengo los 2000 metros. Muchas de las normativas que a veces vienen, regularmente viene por pies, ¿no? Regularmente en algunos casos. Entonces, en calor estructurado es bien en metros o en pies. Pues nosotros, para entenderle y para evitar la conversión, lo hacemos en metros. Con single modo tenemos los 3000 metros. Con single modo, como no modo, 2000. 3000 metros, 500 metros y 2500 metros que aumenta. En UTP, perdón, 800 metros, 500 metros entre el armario de distribución a la unidad de conexión del piso y 300 metros que se va ya al MCC, ¿no? De entre cada uno para conectarse. Y de los datos, aplicaciones de datos hasta 90 metros. Esa es la normativa. Si nosotros a veces evitamos y algunos como decimos, no, nos vamos desde el HCC al MCC, es decir, desde el distribuidor hacia el armario principal. Dice, no, ¿cuánto dice? 800 metros. No, pero tengamos una reserva, dice, una fibra oscura y le ponen 10 metros y después sumado les da 3010 y comienzan a ver que hay intermitencia. ¿Es por qué? Porque esta fibra oscura no se debe poner. A lo menos en redes de datos no hay fibra oscura. Lo que se dice como fibra oscura es aquel canal que está como reserva y está sin operar. Sí, fibra oscura, en cambio, es la que está en planta externa, es la de reserva que está ahí dándose vueltas como bobina. Sí, y ayer que también preguntó el ingeniero Velos del sangrado, que es muy importante también. A ver, preguntemos, ¿a qué era igual eso? Ingeniero Barreno, por favor, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, que dígame. Ya, ¿qué era el sangrado de la fibra? Era cuando hacían un corte en el cable principal de la fibra y sacaban cables. Ya, pero no se cortaba todo. No, solo era un corte para sacar los cables que se van a utilizar. Gracias, ingeniero, muy amable. Ahora, el área de trabajo se recomienda que el cableado horizontal que viene el HC, que este es el que viene dentro del armario, se van a conectar a otros canales horizontales del armario, y este viene al cable horizontal de la roseta, y de la roseta vienen los conectores. Vean cuántos cables viene. 2 cableado. Para ser simples o duples, yo tengo 2. Puede venir por un solo cable que viene con un cable de un par, o puede venir con un cable de duplexor que se puede tener. Entonces, dentro de esos extremos, las conexiones siguen la normativa del 568 SC, ¿no? Que son de punta
cuadrada, exclusivamente que es un plug and play para conectarse y comienzan a trabajar dentro de eso. Para terminar esta partecita de solo para recordar que lo he estructurado, vamos con la nomenclatura de especificaciones 10 base T. 10 significa 10 megabits por segundo, puede ser 100, 100 megabits, si es 1000, 1 giga. Tecnología de transmisión banda base, la señal se usa todo el ancho de banda, no está modulada, es decir, que está trabajando todo el ancho de banda. El ancho de banda, pero el ancho de banda ancha, capacidad que divide en varios canales. Eso sí, se subdivide en soportadoras, ¿no? Y si es T es patronizado y si es F es fibra. No se olviden. Eso se pone para recordar, a veces nos olvidamos y dentro de la estructura es importante considerarlo y tomar en cuenta para el diseño. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo para Ethernet 100 base TX. Fast Ethernet categoría 5, 100 megabits, banda base por 100 metros. Ethernet 100 base FX, Fast Ethernet, multimodo de dos hileras por enlace de 100 megabits a 2000 metros. 1000 base FX de Ethernet gigabit sobre cableado de fibra óptica con monomodo de 1 giga. Aquí hay que tomar en cuenta que los que ya superan desde 1 giga ya es prácticamente monomodo y va a 3000 metros. Y 10 Broad 36 Ethernet a 10 megabits por segundo que usa cable coaxial de banda ancha, límite 3.6 kilómetros. Este de cable coaxial le ponen para, ¿cómo se llama? Para TV cable y para cámaras de seguridad se pone. Pero regularmente ya ahora viene con el cable de fibra o cable multipar. De la conexión que se hace con estos enlaces de cableado de 1000 base SX o LX con fibra, prácticamente si ustedes se dan, voy a aumentar aquí, perdón. Aquí. No sé si se dan cuenta, yo me voy a conectar desde mi computadora, me voy a conectar a la roseta, de la roseta viene el armario de comunicación y del armario de comunicación se va al equipo de conmutación para conectarse al servidor o a la parte de acceso al equipo. El punto A viene el jumper de conexión, el punto B es de la caja de la fibra donde van a estar los puertos GBIC, el puerto C son el conector de fibra, el puerto D viene a ser otro conector de fibra, el puerto E es el conjunto de salidas, el F es el jumper de fibra, porque el jumper se considera la conexión entre la roseta y la unidad, y prácticamente aquí lo que nosotros vamos a manejar, el de aquí es un HAF 100 base SX LX, el número 2, que es prácticamente el cable de fibra que se utiliza, que es un cable horizontal con 2 hebras, y tercero, que es el equipo de conexión. Esta es la normativa que nosotros debemos mantener. Imagínense si fuera un edificio para 500 usuarios, deberíamos tener esa conexión. Pero ahora toda la tendencia de las conexiones es que toda sea inalámbrico y toda la red principal de red de acceso o las NGN para redes desde los armarios a las distribuidoras sean de fibra. Esto como que los servicios de comunicaciones ya netamente son inalámbricos debido a la gran cantidad, pero las redes dedicadas, los carriers, siguen siendo netamente de fibra óptica. Ok, hasta ahí es lo que debíamos ver de los cables. Ahora entramos a las redes FTTX. Vamos a ver este nuevo capítulo. Vamos a avanzar hasta donde alcancemos y el día lunes continuamos. No voy a mandar nada más de deberes de lo que ya tienen hasta el final de semestre, es lo que ya tienen y hasta salir a vacaciones. Vamos a ver las FTTX. ¿Qué significa Fiber to D? El X puede ser por H, por B, por C, por CAF, por D. Entonces, estas redes que son fibra, es netamente fibra de comunicación desde el proveedor hacia la red de acceso hasta la última milla. Entonces, esta puede ser H, la X puede cambiarse por H, por B, por C, por CAF o por D. La H pasa a ser home, esta pasa a ser building, este es cabinet y este es DEX. Es decir, que yo tengo fibra hacia la casa, fibra hacia la construcción, fibra hacia una caja de un armario, un gabinete,
y fibra hacia el escritorio. Es los nombres que se pueden encontrar dentro de los diferentes tipos de fibras que vamos a ver. Pero este es un tipo de red de fibra, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ya vamos a ver las redes, por ejemplo, las que nosotros tenemos. Vamos a ver las redes PON, que son las redes ópticas pasivas. De ahí vienen las redes EPON, que son las redes ópticas pasivas Ethernet, ¿sí? Entonces, ahí vienen las redes GPON, que son redes ópticas pasivas Gigabit Ethernet. Entonces, estas redes ópticas pasivas, porque sus elementos son pasivos, porque solo cuando hay tráfico comienzan a trabajar. Pero como está constantemente fluido, comienzan a trabajar 100%. Son puro gameplay, son dispositivos escalables y otras cosas más que vamos a ver. Ok, veamos con las FTTX. ¿Por qué empezar con las FTTH? Primero, porque las redes son redes de banda ancha o ancho de banda del cliente. Regularmente el cliente ya no quiere que su ancho de banda sea en el orden limitado hasta 5 megas como tiene ADSL, ¿no? ADSL puede llegar hasta 5, hasta 10 megas, pero en cambio con las redes de fibra podemos ya llegar los 30, 60, 90, 120, 240, 1 giga por usuario, pero entre más ancho de banda, mayor es su costo elevado. Entonces la infraestructura de ahí es que la fibra va a llegar hacia el usuario, es decir, que desde mi distribuidor llega al usuario. El equipo router viene hasta fibra y de ella se conecta inalámbricamente o prácticamente la red de acceso ya lo hace con cable RJ45, lo cual ya no es asequible porque todos están ocupando red inalámbrica. Primera cosa, ¿por qué empezamos por FTTH? Porque es una red de banda ancha. Primero. Segundo, las redes se llaman NGN, es decir, las redes de nueva generación. Estas redes de nueva generación lo que hacen es compatibilidad con las redes actuales para mejorar el ancho de banda y la velocidad de transmisión. Como decía, televisión e IP, se unieron IPTV. Telefonía con IP, telefonía IP, por ejemplo. Entonces, este nuevo crecimiento de las redes, ahora, por ejemplo, que viene ya el streaming, viene, por ejemplo, las videoconferencias virtuales, ahora que se ocupa el Zoom, todas las plataformas, todo lo que se hace es que ahora tenemos IPTV, video por demanda, video vigilancia a bajo costo, porque todos los dispositivos son PoE. ¿Qué significa que una cámara sea PoE? Pregunto. Marlon. Ingeniero Saúl, ¿qué opinas? Si es que te dice que este equipo de conexión para poner las cámaras los puertos son PoE. Ya, y vos le conectas a la cámara. Y a la cámara necesita energía. La pregunta es, ¿yo necesito conectar esta cámara o es suficiente con esto? Sí, pero cuando las cámaras, sí, correcto, lo que tú dices es correcto, la cámara necesita energía, pero cuando el dispositivo, el switch, o en este caso que tiene el DVR aquí de 1 tera de disco y es PoE, es Power Over E, automáticamente le viene la energía y la alimenta, ya no viene esto. Imagínate venir acá y conectar a cada cámara y tenían que conectar un enchufe para conectar, si no, no funciona. Y ahora son de bajo costo. ¿Ande? ¿Ya? Correcto. Por eso digo, cuando se despoe ya no necesita conectarse, porque automáticamente viene la energía por el cable, el UTP. Entonces, ha bajado bastante los costos, soy sincero. Un sistema de videovigilancia con cámaras PoE está 1, 2, 3, 4, 5, 6, $400. Con el disco del DVR de 1 tera, sí, $400. Pero con instalación y todo, hablo yo. Y configuración y con ¿cómo se llama? El Hivision ¿no? La aplicación que todo el mundo lo maneja. Ok. Entonces, otra de las aplicaciones porque tenemos es Triple Play, porque ahora somos voz, datos y video y todo el mundo lo maneja. Y obviamente con las redes FTTH, que son fiber, de fibra, todo va a tener
que la fibra puede soportar hasta qué rango. 1 por 10 a la 14 hasta 4 por 10 a la 14. Si se acuerdan, la primera clase. Y todo esto a futuro es que puede soportar diferentes tipos de tecnologías. Cuando se habla de red de acceso, no importa la tecnología. Si me manda voz, datos y video, voz por ATM, me manda por ADSL, me manda por GPON, me manda por Wi-Fi los datos, pero que venga el equipo concentrador o administrador de la red de FTTH, simplemente es compatible cuando se dice que es una red de acceso. Las tecnologías deberían ser compatibles basadas en estándares y en normativas basadas en la IEEE y la I2T. Actualmente, gran parte del mundo, Estados Unidos, Europa, apuesta muchísimo por este tipo de redes, Fiber to the Home. Pero parte de esto viene las redes GPON, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, prácticamente las FTTH es la única, si se puede decir, red, porque es una estructura de red que puede suplir los requerimientos o las necesidades de ancho de banda de los usuarios a futuro. ¿Qué tenemos? Telefonía IP, no voz sobre IP, ya no entra. Telefonía IP, una estructura que sigue siendo un poco costosa. Viene IPTV, de video por demanda, que no está regularizada en el país. Videoconferencia y mucho más. Algo importante de IPTV que no está regularizado. Por eso no sé si han visto que ofrecen en el Facebook. ¿Cuánto ofrece? Marlon, ¿cuál es tu promoción? Vende. El mío es de 3 meses en 20 y 4 en 25, Inge. $4. Sale casi a $6 por mes. ¿Cuántos canales? Ilimitado, pero no vendes, hermano, para ver si alguien te compra. ¿Cuántos canales? Son como 12,000 canales, 3,600 películas y unas 500 series, me parece que. El decodificador pero hay que poner un decodificador por cada televisión, ¿no? No, Inge, ahorita salió que vale modificar igual en las Smart TV antiguas. Se modifica el IP y se descarga automáticamente un programa. Entonces ya solo se le ingresa usuario y contraseña y ya tienen el IPTV. Pero si son Smart TV todas las televisiones, pues. Ajá. Pero si no son, ahí toca poner uno a cada uno. Un TV Box, pero igual esos también están de promoción a $18 más o menos. Ya. ¿Ya ves? Pero ¿está regularizado? No está. No hay un control de eso. No hay un control. A eso iba. Gracias, ingeniero. Si alguien quiere hacerle gasto a Marlon, ya saben que él vende todo. Es un buen proveedor. Listo. Entonces, IPTV, tengo televisión analógica y digital. Esto es importante. Los canales de televisión que se tiene regularmente sea analógico o digital. ¿Cuánto es el ancho de banda? ¿Cuánto es el ancho de banda? Brian, ingeniero Galarza, ¿cuánto es el ancho de banda de un canal analógico o digital en televisión? De 6 megas. Correcto, gracias. Analógico es SDTV y cuando es digital es HD. Ahora viene con 4K, viene con resolución. La resolución es la calidad de imagen. La televisión viene en curvas, pero es el dispositivo que me va a dar la resolución. Ahora, no sé si han dado cuenta, todos los equipos tienen su vida útil, ¿no? Si pasan 10, 15 años y ya se acaban, obviamente por el uso que tienen, ¿no? Otra de las redes de FTTH son los videojuegos en línea, especialmente para jugarlo por la gran cantidad de ancho de banda que requiere, porque por la calidad de resolución que necesita, que regularmente para poder trabajar en ese orden debería tener siquiera unos 2, 4, 256, unos 2,000, unos 4,000, 2048, 4,096, más o menos de kbps por segundo para poder trabajar sin retardo de señal. Acceso de internet va desde los 100 megas hasta 1 giga. ¿Cuál es el limitante del FTTH? Es a 1 giga, pero es por el cable que es híbrido, que se puede tener fibra hasta una conexión y de ahí viene coaxial. Entonces, el ancho de banda es 1 giga, pero recuerden que la fibra puede llegar hasta tera. ¿Cuál es el limitante? Los equipos. Y algo importante es la seguridad, las cámaras. Ahora las cámaras IP han entrado durísimo, de bajo costo. Ahora las seguridades, yo les digo, hay muchos barrios que tienen inseguridades, quieren cámaras, y eso es el negocio ahora, ¿no? A un bajo costo y la instalación lo pueden hacer. Entonces, hay que ver estos requerimientos que necesitan que sea inalámbrico y que viajen a alta velocidad. ¿Cuáles son las arquitecturas? Las siguientes, para terminar.
Aquí tengo la fibra FTTN, perdón, que es fibra hacia un nodo, hacia un gabinete, hacia una construcción y hacia la casa. Si ustedes se dan cuenta, desde el distribuidor que es CNT, viene, acá es fibra, pero escúcheme, ¿hasta dónde es fibra? Esta liñita de acá. Ya viene cable coaxial. El cable coaxial o el cable metálico que se puede conectar hacia un nodo es de 300 metros para que haya compatibilidad en el cálculo del balance de energía que debe tener. Si viene un gabinete, la distancia debe ser igual de 300 metros. Si es hacia una construcción, la fibra ¿hacia dónde va? Llega hasta un punto de conexión y se distribuye a los demás. Y Fiber to the Home llega hasta los nodos y se expande con cable de cobre hacia los usuarios. Eso es lo que quiero que entiendan. Ya vamos a ver cada uno de ellos la próxima semana para que vean cómo trabaja, por ejemplo, el Fiber to the Home, el de Gabinete. Hay también el de DEX, que también hay otro término, pero es el que más se maneja, ¿no? Vamos a ver esa estructura, cómo lo maneja, las ventajas que hay que ver, la comparación con otras tecnologías, la arquitectura, los equipos, cómo se llaman, la instalación de los racks que se tiene, y vamos viendo toda esta parte que es importante para nosotros, ¿no? No es nada del otro mundo igual. Y también ya para que me den instalando, ¿cómo se llama? OptiSync, ingenieros. Para la otra semana necesito que me instalen OptiSync para hacer el día jueves la última clase. Esa partecita. Hasta ahí vamos a quedar. Y por favor, sigan la normativa del OptiSync. Les va a quedar aquí. Si no le craquean y pidan con permiso del administrador, van a marcarles error. El OptiSystem, yo tengo la versión 7, ahí la 8.5, la 9 creo que hay, o la 10. La verdad que muy difícil conseguir esta versión para poder trabajar. Y lo que necesito es que trabajemos, perdón, en esta parte. Y poder trabajar aquí dentro de la pantalla para nosotros enseñarles la parte de la librería y de los transmisores, cuáles serían la parte de simplemente hay que inyectarle para poder hacer la primera práctica de modulación óptica y poder hacer algunos trabajos adicionales. Eso necesito que, por favor, ya le tengan instalado en su computadora. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, Inge. Ok, ingenieros, les agradezco. Cuídense mucho, Dios mediante. Nos vemos la otra semana. La otra semana con ustedes. Cuídense mucho y traten de hacer. Háganlo bien, piensen lo que están haciendo y nada más. Eso es todo. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Luego, que pasen. Perdón.